tardes. Lo que toca ahora es una mesa redonda donde queremos hablar de la educación en la familia. Al fondo me vais diciendo si hace falta que levantemos la voz, intentaremos hablar más o menos fuerte para que se nos escuche. Como decía, vamos a hablar de la educación en la familia y para ello pues tenemos tres invitados que paso a presentar. Ella es Teresa Gorrieta, madre. En los tres casos voy a decir el título principal el primero. Es madre y es padre. ¿Vale? Le falta poco para ser abuela, no sé si podía decirlo o no podía decirlo, ya lo he dicho. Y desde 1992 ha trabajado en temas de educación, de familia, de sexualidad, regulación de la fertilidad y apoyo a la mujer, tanto en instituciones laicas como en pastoral familiar. Ella es Natalia Balcaistegui, es madre, un título principal, economista de profesión y hace unos años descubrió su verdadera vocación, que es la formación de jóvenes. Forma parte del equipo directivo del Colegio Highland en Sevilla y es responsable de formación humana de bachillerato. Y los alumnos suyos que están aquí, portaros bien porque si no luego ¿vale? Y es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, en el proyecto en el que ha llevado a cabo los últimos 2 años. Y Miguel Ángel del Monte, también padre, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad de Barcelona, premio extraordinario de licenciatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, doctor por la Universidad Internacional de Cataluña y actualmente profesor y tutor de la Universidad. ¿Vale? Pues nos podemos sentar. Lo que pretendemos sobre todo es eso, hablar de educación en familia y que vosotros, sobre todo como familia, pues recibáis estas inquietudes que podemos plantear, esas posibles soluciones que podemos plantear y al final pues daremos un turno de palabra para que opinéis o consultéis con lo que veáis. Yo para empezar me gustaría hablar de una experiencia que tuve durante el curso pasado, una conversación con el director del colegio de mis hijos pequeños. Como miembro del AMPA, pues tenía una conversación con él sobre la actitud, el comportamiento de algunos niños y los problemas que había al llamar la atención de los padres de esos niños sobre estas circunstancias. Y me contaba que algún padre, prácticamente con otras palabras, la respuesta había sido: yo te traigo aquí al niño con 3 años, críamelo, edúcamelo, devuélvemelo con 16 y mientras tanto no me moleste y encárgate tú de él. Estamos hablando hoy mucho de la familia, la consideramos una célula fundamental y esta célula siempre tuvo como una de sus labores fundamentales la educación de la prole. Entonces, pues para empezar me gustaría dar una ronda rápida a nuestros invitados y en términos generales ver si ellos opinan también que si está abandonando la familia la labor suya tradicional de educación de los hijos y si hay que recordar y proponer, por ejemplo, una diferenciación, a lo mejor sería interesante. Y me ha gustado mucho en este sentido una frase que ha dicho en la charla anterior Santiago Orellano, cuando ha dicho que educar es crear hábitos de bien. Si a lo mejor tenemos que recordar que hay una tarea que es la educación, que es de la familia, y una tarea que es la enseñanza, en la que las familias se apoyarían en los colegios. ¿Queréis empezar, Teresa? Perfecto. Bueno, yo creo que efectivamente hay una diferencia entre instrucción y formación o educación propiamente dicha. Creo que la labor principal educadora es de la familia y el colegio, como podría ser cualquier otra instancia, se dedica más al tema de la instrucción. Entonces, sí que es cierto que si además de poder formar en casa a nuestros hijos, encontramos centros de referencia que apoyen la formación que pretendemos dar a nuestros hijos, pues fenomenal, pero entonces ya es una cosa delegada de los padres que se pueden meter también en la formación de nuestros hijos, que dudo mucho que se encuentren fácilmente, porque ahora mismo pues el paradigma de la educación es que sea laica, sobre todo que sea laica, ¿no? Entonces realmente pues bueno, pues pueden dar una instrucción, pero yo no quiero que formen a mis hijos, por ejemplo, unas instituciones laicas. Para eso quiero buscar unas instituciones bueno, que respondan, que me apoyen en esa formación que como familia, mi marido y yo, queremos para nuestros hijos, ¿no? Esto resulta, la experiencia que yo tengo es que resulta bastante complicado
porque incluso desde los propios centros, una vez que tú dejas al hijo en el colegio y quieres seguir con las riendas de su educación, no te dejan. No te dejan, aunque sean centros que van como con la bandera de la libertad de educación levantada, y muchas veces no te dejan porque te imponen modelos, porque te imponen técnicas, porque te imponen estrategias con las que no has dado tu visto bueno en ningún momento. Te pueden cambiar un modelo pedagógico sobre la marcha. Tengo hijos con unas edades muy distanciadas, la mayor tiene 30 y el pequeño tiene 11, entonces me ha tocado en el mismo centro pues modelos muy diferentes. Entonces el colegio que yo elegí hace 30 años no es para nada el mismo colegio de ahora. Las técnicas han cambiado mucho, se han incluido las nuevas tecnologías y se han incluido porque el director lo ha decidido, sin consultar nunca con los padres. O por ejemplo el bilingüismo, que ahora está tan de moda, también se ha decidido sin consultar nada con los padres. Entonces a mí me indigna, y digo la palabra indignación a propósito, que precisamente centros que quizás a lo mejor en las escuelas públicas esto no se da, ¿no?, en los que se abandera de alguna manera la libertad de educación, no la respeten a sus propios padres, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando quizás en cosas que no tienen demasiada trascendencia, porque tengo la suerte de que en el colegio de mis hijos, por ejemplo, sí que se respeta el ideal, ¿no?, de educación, pero hay cosas que quizás sean secundarias, pero que a lo mejor tú las ves importantes, ¿no?, y ves que tienen un trasfondo importante, que no te dejan, no te dan ni siquiera la opción de elegir, ¿no? Entonces me parece importante, y dejo a los demás, porque si no ya me lanzo y empiezo a contar diferencias. Pues sí que me parece importante, por un lado, la instrucción. Además ellos son profesores y seguramente ahora dirán que lo que digo no es cierto, pero bueno, por un lado la instrucción y por otro lado lo que es la propia formación, que apoyada en los colegios pues sería la bomba, sería el ideal, ¿no? Pero la realidad es, realmente se hace así. En algunos centros no cabe duda, ¿no?, pero dudo que sean todos. Os dejo. Bueno, a mí, quizá por el tipo de colegio en el que trabajo, pues justo miro la otra perspectiva que la que decía Gonzalo, de la que estaba hablando de Teresa, de tenerme que ocupar de la parte de la formación religiosa, espiritual, del docente, ¿no? Entonces, esa parte la tengo garantizada. ¿Qué problema veo en la educación ahora mismo, en la parte que yo me encuentro, sobre todo con adolescentes jóvenes? El problema que nos encontramos es que tenemos un trío educativo, es decir, está por un lado la familia, principal célula de la sociedad, los centros educativos, y tenemos un contexto externo muy fuerte, pero que no nos determina, es decir, nos lleva por unas pautas, muchas veces no queremos, pero no nos determina. Entonces, el principal centro educador del alumno, del niño, es la familia, eso está claro. Entonces, ¿qué nos encontramos desde la parte del colegio? Nos encontramos con un modelo familiar distinto, es decir, un modelo excesivamente proteccionista. Lo que estamos quitando a los niños es eximiéndoles de todo tipo de responsabilidades. Y lo que hacemos con eso es quitarles unas experiencias que son necesarias para que aprendan a vivir, para que aprendan las consecuencias que tienen cada acción y sepan anticiparse a situaciones que le van a vivir en la vida. Entonces nos encontramos con que eso no sucede. Con la mejor de las intenciones, como decía Oscar Wilde, se consiguen en la mayoría de los casos los peores efectos. Es decir, la intención de los padres es buenísima. Queremos lo mejor para nuestros hijos, los adoramos, pero nos hemos metido en una espiral que está determinada también por ese contexto social, en la que queremos lo mejor, pero lo que nos estamos planteando es qué es lo que estamos buscando para nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Y estamos buscando lo mejor condicionados por esa sociedad, lo mejor materialmente, lo mejor académicamente, y nos estamos olvidando de la persona en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que por la parte escolar, cuando tenemos esa formación religiosa y espiritual garantizada, nos estamos encontrando. Es verdad que estamos educando con los modelos que teníamos antes a educandos totalmente distintos. Entonces hay que cambiar, hay que flexibilizar. ¿Qué problema tenemos? Que nos encontramos unas estructuras de formación y en la familia muy rígidas. Es decir, yo no puedo educar a mis hijos exactamente igual que me educaron a mí. ¿Por qué? Aunque transmitan los mismos valores. Porque ese educando es distinto.
Estaban hablando, Teresa, del cambio metodológico. Es que un cambio en la tecnología provoca un cambio social y un cambio cultural. Nuestros hijos y nuestros alumnos, con estos cambios tecnológicos, piensan de forma distinta, estudian de forma distinta, se relacionan e interactúan de forma distinta. No podemos pretender enseñar igual, porque no van a poder, ¿no? La adolescencia, cuando decimos que tendríamos que reestructurar también la adolescencia, porque la adolescencia ya no es de 9 a 12. Tenemos padres que son adolescentes. Los niños cada vez toman el rol más de los padres, es decir, tienen actividades de ocio que son propias de adultos, cuentan con unos medios económicos de comunicación que deberían ser solo de los adultos, y a la vez nos encontramos con padres y madres que tienen actitudes adolescentes, hasta en sus relaciones amorosas. Entonces, tenemos que aprender. Yo pienso que el problema está en que nos tenemos que centrar en la educación, en la persona en su totalidad. La parte académica más o menos la tenemos en la mayoría de los casos garantizada, pero la formación espiritual, por ejemplo, no. Y es lo que nos hace, o sea, lo que garantiza la parte interior de la persona, la libertad, y en lo que se basa la dignidad, no la estamos cultivando, ¿no? Yo veo que ese es el principal problema. Bueno, yo no sé, yo hablo muy bajito, no sé si se me oirá allá atrás, Javier. Intento hablar más alto, ¿eh? Bueno, lo intento, ¿eh? Vamos a ver. Yo no sé muy bien en qué lado del campo situarme. Cuando era pequeño en casa, como somos 3 hermanos, jugábamos a fútbol, mi hermano mayor contra mi hermano mediano, y entonces yo iba con uno o con otro en función de donde estuviera la pelota, ¿eh? Entonces, desde pequeño ya me acostumbraba a esto, así que un poco haré lo mismo, ¿no? Porque por mi pasado yo tanto puedo hablar desde la perspectiva de los padres como desde la perspectiva de la dirección de un colegio, y actualmente también desde la perspectiva de responsabilidades en la formación de futuros maestros. Entonces, de alguna manera, me cuesta ver una sola perspectiva, ¿no? Es cierto que sobre el papel y, digamos, con los principios en la mano, los primeros educadores somos los padres, y que los colegios son, digamos, cooperadores de la tarea educativa de los padres. Eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que, dada la poca formación general y la poca unidad de criterio de los padres, los colegios no pueden esperar a que los padres les pidan y les digan por dónde tienen que ir. Incluso a menudo, en la práctica, un colegio que quisiera someter sus decisiones importantes a la decisión de los padres, seguramente no sería un buen colegio, seguramente acabaría por no hacer lo que corresponde. En este sentido, con lo que yo me voy a poner a discutir, no es redonda, pues que estoy de acuerdo con lo que dices, Teresa, pero también siendo realistas, desde la perspectiva del colegio, muchas veces es mejor no preguntar a los padres porque sería peor. Entonces, incluso, claro, la trampa está en preguntar solo a los padres que te interesen. Eso pues, es una trampa que hacen los colegios. Yo, por ejemplo, en el colegio donde llevo a mis hijos, estoy en el consejo escolar, y eso es una ventaja para el colegio, porque según qué decisiones saben que yo las voy a apoyar, pero también saben perfectamente el colegio que si fueran padre por padre preguntando, haciendo una encuesta, pues quizás no responderían lo que yo. Eso sí, yo estoy como representante de los padres y gané unas elecciones, creo que son las únicas elecciones que he ganado en mi vida. De 900 padres, pues tuve 35 votos, el siguiente tuvo 20 votos, es decir, que tuvo una participación mínima, pero suficiente legalmente. Y también aprovecho cuando estoy en el consejo escolar para meter caña al director, del que soy mi amigo, por cierto, pero las cosas que durante el año veo que no han funcionado bien, aprovecho el consejo escolar, yo me quedo ahí muy descansado y luego el director a secas me llama y dice, hombre, ¿cómo has podido hacer esto delante de los patronos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo en el consejo escolar, como estoy en representación de los padres,
pues tengo que dejar las amistades a un lado, ¿no? También, en cuanto a lo que ha dicho Natalia, de la formación de los maestros, y por lo que me atañe a mí, en tanto que desde la universidad tengo tareas de responsabilidad en la formación de maestros, yo no estoy completamente seguro de que la gran mayoría de los maestros y profesores de los colegios de España hoy día no tienen la formación adecuada desde el punto de vista, por supuesto, religioso, pero ni siquiera incluso desde el punto de vista técnico o de conocimientos, etc. Pero es que incluso cada vez tengo más dudas respecto a la capacidad real que deberían tener los maestros y profesores de formación católica, que están teóricamente bien formados, ¿no? Sobre todo me refiero a todas las cuestiones relativamente nuevas que van surgiendo y para las cuales no han sido quizás suficientemente bien preparados, ¿no? Me refiero al caso concreto de que muchas veces, con muy buena fe, profesores y maestros muy católicos y muy de estar en grupos y de tener una vocación apostólica, etc. Sin embargo, luego en el día a día de papá, ves que esos profesores o esos maestros toman decisiones que no tienen sentido educativo o que traslucen una falta completa de sentido de la realidad, ¿no? Me explico, ¿no? Por ejemplo, en la selección de actividades, en la selección de lecturas, en la selección de visitas para hacer fuera de la escuela, esos pocos ámbitos en los que hay todavía libertad por parte de la escuela para marcar una trayectoria educativa a lo largo de los años, desgraciadamente no son suficientemente bien aprovechados, incluso en colegios católicos e incluso por formadores católicos, y se cae muchas veces en una elección equivocada, poco formativa, etc. Bueno, si acaso luego digo más cosas, pero yo creo que así Sí, porque estamos. Sí, bueno, iba por avanzar por ir centrando temas, vale. pero si quieres contestar... No, es que me parece interesante, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, aunque ya he avisado que probablemente la visión de los profesores sea distinta, pero vuelvo a ser madre. Y una cosa es los padres, en plural, las asociaciones de padres y madres, las AMPAs, APIMAS o como se llame, y otra cosa es el padre en particular. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de que en los colegios hay una dirección, el sentido de autoridad, de que hablábamos algo, de alguna manera confiamos a los hijos al colegio, pero también hay una realidad que me parece interesante sacar aquí, que es que el tema de las APIMAS, AMPAs o lo que sea, dirigidas, por un lado, que se eligen, ¿no? Según cuáles sean los intereses, porque aunque haya elecciones, realmente en mi colegio se hacen el día que hay el retiro de padres, pues después para que voten los únicos que van al retiro de padres, con lo cual es una cosa absolutamente dirigida. Y además, luego no cabe otra posibilidad que decidir qué día es la fiesta en el calendario escolar, qué día es la fiesta de fin de curso, a qué caterín encargase el comedor. Cosas que me da a mí personalmente exactamente igual. He estado 10 años en el consejo escolar del colegio intentando hacer como Miguel Ángel, ¿no? Explicar a la dirección porque esto me parecía tala, pero luego llega la hora de la verdad en que un padre se encuentra con un teatro al que tienen que ir sus hijos a una actividad concreta, o que tienen que utilizar un programa de internet que no lo ves claro, o que tienen que leer una lectura que tú, que conoces a tu hijo, no te parece apropiada, y ese es el momento en el que tú has desaparecido como padre. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema que se puede solucionar si hay voluntad de solución por parte de las dos partes. Pero creo que los padres muchas veces han tirado la toalla antes de intentarlo. Yo ahí animo porque hay resultados clarísimos de que cuando se sigue en la brecha, pues al final intentan entender tu punto de vista y se puede hacer una sustitución de esa actividad concreta y tal. Y por otro lado, bueno, pues quería comentar una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo tengo un programa de educación sexual que empieza en primaria, coge hasta en cuarto de primaria, cuando ellos están en conocimiento del medio de todo el cuerpo. Bueno, pues ahí entro a explicar con los padres. He estado en multitud de colegios, tanto públicos como privados, de hecho en una temporada incluso me lo subvencionó el gobierno de Navarra, y solamente, o sea, se manda una carta, porque se hace además con los padres el programa,
a los padres y pongo mi contacto, mi dirección, si alguien mi email, si alguien quiere hablar conmigo antes de las sesiones de educación sexual y afectiva. Solamente en unos 15 años de ejercicio ha habido una vez que me ha llamado una madre para saber quién era yo. Y esto demuestra la delegación absoluta y total de los padres, porque, no sé, o sea, si a tu hijo le van a ir al colegio a hablarle de educación sexual, lo mínimo es enterarte de quién es el que va a hablar. Y ahora, vale, haces un clic en internet y sale, y por lo menos si ves en los foros en los que participas te puedes hacer una idea. Pero hace unos años, cuando yo empecé, no había esa posibilidad. Y nadie se ha interesado nunca. Entonces, en ese sentido, sí que veo que hay una delegación muy fuerte en los centros. Y luego nos escandalizamos, bueno, pues cuando decimos que el Estado nos quiere quitar la patria potestad, pues si ya le hemos delegado hace tiempo, ¿no? Bueno, si no quería... En este sentido, lo que tú dices es una de las cosas que quería decir por ir centrando el asunto. Tradicionalmente o históricamente la enseñanza ha estado en manos de instituciones religiosas, y eso era una proyección, una prolongación del pueblo católico que delegaba en instituciones religiosas esa formación de los hijos y demás. Con la estatalización de la educación, esa continuidad se quiebra y esa delegación que hacíamos en algo con lo que se identificaba al pueblo, pues lo que tú decías, hemos pasado a delegarla en un ente que es el Estado, que fija no solamente contenidos, sino métodos, sino atribuciones y de todo, y dejamos eso totalmente en sus manos. Esto además con el problema de que centros católicos, para acceder al concierto, tienen que pasar por el aro de esa educación estatalizada y ese modelo que forman. Podríamos hablar de si determinados centros religiosos privados que se salen del concierto están a salvo y demás, pero bueno, la gran mayoría de los centros religiosos que se acogen al concierto estamos teniendo quizás un problema, una pérdida de educación religiosa y católica por culpa de esa estatalización que impone el concierto. O, bueno, yo, si queréis, bueno, quizás por ser un poco así provocativo, yo creo que yo iría más allá. O sea, yo creo que, a ver, como lo digo y que no se malinterprete, pero lo raro es que los niños vayan contentos al colegio. ¿Me explico? O sea, que los niños los saques de su casa a las 8 de la mañana y los lleves al colegio y estén ahí 10 horas o 6 horas y luego vuelvan a casa hechos polvo y casi no vean a sus padres durante el día, eso no debería ser muy natural. Es decir, lo natural sería que el niño se añorara de no estar más en casa y de no estar más en su casa y cerca de sus padres, cerca de sus hermanos. Y entonces, claro, esta cosa tan, por decirlo así, violenta, que es separar tanto tiempo a los niños de su familia, si además la prolongamos durante años y años, ¿no? 10 años como mínimo, ¿no? La educación obligatoria, ¿no? Y además obligándoles a luego hacer un montón de deberes en casa y tal, no sé qué. Y dices, ostras, pues quizá no es tanto el problema ya solo de que se haya estatalizado la educación, que también, ¿no? Sino por el problema de raíz de que se haya convertido en una cosa universal, obligatoria, con extensión del tiempo larguísima, que se tiene que estandarizar la formación de la persona para que con tal edad pues ya todos sepan pues que hay que votar, que hay que hacer tal cosa, que hay que pagar impuestos, que tal y cual. Y digo, bueno, pues ya, es que no es tanto, yo creo, el problema de la estatalización de la educación, sino el de su universalización y de su homogeneización, que las dos cosas van ligadas, ¿no? Porque tampoco yo veo que, bueno, años atrás las familias todas en bloque, pues confiábamos la educación de nuestros hijos a las instituciones religiosas. Bueno, yo creo que más bien las instituciones religiosas se fueron dando cuenta de que había que asistir, ¿no? O que se podía hacer apostolado mediante la educación, y los padres más o menos, pues las familias lo aceptaron, ¿no? De todas maneras, curiosamente, aunque es cierto, estoy completamente de acuerdo en lo que decías, Teresa, ¿no? De que lo que está muy generalizado es esta especie de cesión de la patria potestad sobre el Estado y sobre los colegios en general, ¿no? O sea, el Estado, ¿no?
Sin embargo, cuando se hacen encuestas, se pregunta a la gente sobre algunas cuestiones relativas a la educación. Yo que algunas veces he tenido que estudiar alguna cosa de sociología de la educación, pues resulta que como en España, por ejemplo, como el 95% así de los encuestados, cuando les preguntas quién es el principal responsable de la educación de los hijos, te dicen que los padres. O sea que sobre el papel todo el mundo afirmará, o casi todo el mundo, ¿no?, que efectivamente los padres son los principales responsables de la educación. Por cierto, que yo pienso, ese 5% que digan que no son los padres, no sé qué deben decir, ¿no? Pero bueno, prefiero no imaginarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces parece como que habiendo hecho o bien la cesión al Estado a través de esos institutos, ¿no?, o bien habiendo hecho la elección inicial del centro privado, ¿no?, y luego ya lo dejo en las manos del centro, parece como que muchas veces los padres acaban ahí su tarea y entregan el trabajo a los colegios, ¿no? En septiembre del año pasado estuve en un debate en televisión con que era comienzo de curso, entonces había un debate en televisión española en la 2 sobre si había muchos deberes escolares, ¿no?, cosas de estas, ¿no? Bueno, la cosa es que en ese debate coincidí con no me acuerdo cómo se llama, pero era el secretario general de las, o director general, no sé qué, de las APAs de toda España. Y también con una psicóloga de Barcelona, creo que era, y entonces eso era en un estudio de ahí de San Cugat, y salió el tema de quiénes son los principales responsables de la educación, y entonces salió el tema también de que había colegios que habían introducido la jornada intensiva, de manera que los niños se iban ya a comer a casa, y ya se pasaban ya toda la tarde en casa, ya no volvían por la tarde al colegio, ¿no? Cosa que yo pues comenté pues entusiasmado, ¿no?, de que se hiciera, ¿no?, y la psicóloga que había también muy contenta y sin embargo el señor este que representaba las APAs de toda España estaba indignado, digo, ¿cómo puede ser? Digo, no, tendría que ser al revés, el Estado tenía que garantizar que los colegios abrieran más horas por las tardes en todos los sitios para asegurarse de que los niños están siendo educados. Porque claro, el argumento suyo era, claro, porque como que en muchas casas trabajan papá y mamá, pues el niño va a estar solo en casa, con lo cual va a ser peor, así que mejor que esté en el colegio. Claro, pero el telón de fondo era que daba por supuesto pues que siempre es mejor que el Estado esté educando a no que esté educado en casa, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que se puede un poco relacionar con lo que decíamos, ¿no?, de que efectivamente hemos delegado, ¿no?, pero hasta tal punto que se haya tan metido a veces en la conciencia colectiva que casi todos asumimos que lo mejor es que el Estado eduque, que el Estado se Eso es un poco como cuando se habla de conciliación, que en vez de decir cómo puedes atender a tu hijo o conciliar que puedas atender a tu hijo, exacto, cuando cualquier partido político y cualquier institución te habla de conciliación y no te preocupes que vamos a tener una casa, unas aulas donde puedas meter a tu niño y entonces tú puedas hacer tus cosas. De hecho, ahora por ejemplo hay comunidades autónomas en las que se está planteando el cambio de horario escolar como justificándolo con el tema de la conciliación, por un lado, y por otro lado se está intentando que las vacaciones no duren 2 meses, sino repartir esas vacaciones a lo largo de todo el año, con lo que no, eso sí que es imposible compaginarlo con la conciliación, porque las vacaciones de los padres son cuando son, ¿no? Entonces es una neurosis colectiva, porque o sea, lo que se propone es hacer cambios, si no nos damos cuenta, cuando hay que hacer un cambio de horario, de metodología, de lo que sea, es centrando al niño, incluso para la propia conciliación hay que tener siempre en cuenta la parte más vulnerable, que es el hijo. Entonces no puede ser que organicemos la vida de los hijos, de los alumnos, a conveniencia de los horarios de los profesores o de los horarios de los padres. Yo creo que tiene que ser al revés. Tendremos que plantearnos cómo organizar nuestra familia para que el hijo, que es la parte más débil, ¿no?, y el interés del menor, que es una figura reconocida en todos los sistemas jurídicos, pues sea el que prevalezca. Pues no es así. Estamos invirtiendo el asunto, ¿no? Entonces estamos buscando los horarios escolares de forma que nos venga bien a los padres. No, lo que hay que hacer es organizar la familia de forma que el horario escolar sea el adecuado para el niño y organizar la familia para que sea él el que pueda ser educado y el que pueda ser niño, ¿no? A mí me pasa, Gonzalo,
quizá pues eso, por el tipo de colegio que estamos tratando. Yo insisto un poquito en... Ha habido una frase que acaba de decir que dice que es verdad que si preguntamos a cualquier persona, incluso de una ideología distinta a la que compartimos nosotros, pues te siguen diciendo que la familia es el principal responsable de la educación de los niños. Pero luego, claro, ¿qué concepto de familia tiene la gente? Y entonces, nosotros como colegio religioso, lo que nos estamos encontrando es que nuestro público, aparentemente, es de una determinada manera, pero hay una falta de coherencia brutal. Es decir, nos estamos impregnando de esa nueva cultura que encontramos en la sociedad, que nos vamos haciendo vulnerables a todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué estructuras estamos viendo en las familias? Familias desestructuradas. A mí hay una cosa que me obsesiona, que quien me conozca sabe que trato siempre eso, es el cambio del papel de la mujer en la familia. Y no estoy diciendo nada para levantar ampollas, pero sí que es verdad que las mujeres tenemos un papel ahora mismo distinto, pero no estamos consiguiendo unos efectos maravillosos a nivel de educación. Y soy la primera que trabajo fuera y la primera que voy a salto de mata a todo lo que puedo, ¿no? Entonces, eso en el colegio se nota. ¿Qué pasa? Esos niños tienen una atención de la madre mucho menor. Y la forma que tiene la familia de intervenir en el colegio, porque claro, en el colegio estamos entregando cada uno lo mejor que tiene, es decir, la familia se entrega a los hijos y los colegios tenemos los alumnos, compartimos lo mejor que tenemos. Y entonces no tenemos más remedio que entendernos. Pero ¿qué ocurre? Lo mismo que decíamos en la familia, estamos aplicando el mismo modelo educativo a generaciones distintas, no solamente de niños que tienen unas características como que hemos dicho, sino que las estructuras familiares son distintas, ¿no? Y entonces nosotros lo que nos encontramos es que estamos todo el día chocando por una falta de coherencia brutal, porque pensamos que tenemos que transmitir unos valores, que los hemos transmitido siempre, pero luego los mismos padres no estamos actuando de esa misma forma, es decir, y estamos moviéndonos por objetivos distintos a los que vendemos. Yo puedo decir que lo que quiero es una formación religiosa para mi hijo, quiero determinados valores, pero muchas veces me está acudiendo el tema social, el tema del materialismo. Y cuando lo cuento a los demás me resulta muy fácil, pues es decir, tenemos que ser más austeros, en nuestra vida no tiene que ser prioritaria la imagen, ni el poder, ni el dinero, pero luego sin querer, cuando lo tenemos y cuando vivimos la realidad, nos cuesta mucho soltar eso, nos cuesta mucho pensar que nuestro hijo no puede hacer determinados planes que están haciendo los demás y decir que el mío no lo va a hacer, o que el mío no va a ser el número uno en tal, o el mío no va a hacer determinado, no voy a meterlo en determinado ambiente para hacer deporte porque no le conviene. Pues mira, es que ahora mismo es tan buen jugador de fútbol que aunque tenga ese ambiente va a ir. Que quiero que sea bilingüe y va a ir a Inglaterra aunque yo no sepa bien dónde va. Entonces yo pienso que no tenemos una escala, ese relativismo nos va impregnando, o sea, al final acabamos pensando como vivimos, por lo que nos interesa. Y luego también me parece importante señalar que el abandono un poco de la educación católica no ya depende solo de las direcciones de los centros, sino más la crisis general social que hay de secularización, ¿no? Entonces, ahora mismo se ha puesto los objetivos, pues más objetivos mundanos, ¿no? Como puede ser unos objetivos más mundanos que en vez de pensar, o sea, no sé, yo como madre católica, la pregunta que me hago, ¿no? Pues con mi marido es, tenemos que educar a nuestros hijos de forma que ellos un día, cuando sea el tiempo adecuado, se pregunten qué quiere Dios de mí y sean capaces de responder, ¿no? Entonces es una pregunta que ha desaparecido en general de los centros católicos. Hay algunos que por supuesto que siguen abanderando esto y siguen con esa educación como cristocéntrica, podríamos decirlo, ¿no? Pero en la mayoría de los colegios están impregnados por los objetivos, por la mentalidad de la calidad, por ganar, salir en los 100 mejores colegios del mundo, la relación esta que se hace cada año, cada septiembre sobre los mejores colegios, etcétera, etcétera. Entonces se ha aplicado también a los propios centros
unos parámetros muy mundanos, ¿no? Entonces, claro, cuando, por ejemplo, se monta un curso de una escuela de padres, es algo que conozco bien porque llevo muchos años dedicándome a esto, en un colegio católico, por ejemplo, se monta un curso de 7 claves para mejorar tu matrimonio. Por ejemplo, he dicho 7 o podrían ser 12, me da igual. Y ninguna de esas claves es la oración, es el Evangelio. Entonces es todo como que choca. Entonces estás por un lado intentando, y en los diarios de los centros viene que esto es un colegio católico, pero no, en las actividades diarias de cada día no se está enseñando a ofrecer el día al Señor, no se está enseñando virtudes, bueno, pues virtudes, ¿no? Se está enseñando quizás valores o educación de la voluntad a través del deporte, ¿no? Y hay que ganar medallas y competiciones deportivas. Y es sanísimo que tus hijos estén haciendo deporte todo el día porque se está privando de otras cosas. Sí, pero con un sentido. No podemos estar cubriendo todas las horas de ocio con deporte para evitarles otras cosas. Tendrás que ofrecer unas alternativas, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? La historia, ¿cómo se enseña la historia? ¿Cómo se enseña la literatura? O sea, no hay un hilo conductor, ¿no? Entonces, un colegio católico, vienes a casa, o en la comida me ha contado Gonzalo, que hace lo mismo que hago yo, que es coger el libro de historia y mirarlo, ¿no? Empezar a anotar. Lo siguiente es ir con el libro de historia al profesor. Alguna vez te encuentras con una profesora, con profesores y profesoras inteligentes que dicen, como son todos igual de marxistas, igual de malos, cogemos el más barato y damos apuntes en clase. Te dicen, ¡ay, qué suerte! Pero tampoco es lo normal, y lo que tienen es el libro que tú nunca les hubieras contado esa historia a tus hijos. ¿Sí? Entonces es todo un proceso que muchas veces por pasividad de los padres estamos dejando, ¿no? Que vaya calando así como un sirimiri. Entonces realmente hay unas leyes estatales, ¿no? Ahora, por ejemplo, está dicho esa ley de transexualidad que nos han hablado nuestros amigos de Dos Hermanas, ¿no? Navarra es una de las privilegiadas que tenemos una ley de estas muy fuertes. Es obligatorio en todos los centros. Toda la red privada de Navarra está concertada, o sea, toda. Entonces, bueno, da igual de qué color sea tu centro, tú tienes obligación de dar ideología de género en tu centro, pero no la tienes que dar tú, es que encima vienen del ayuntamiento, del gobierno de Navarra a darla. Y no ha habido una voz que se haya levantado, aparte de la nuestra, no ha habido otra, con capa. Con capa sí que protestó. Y todos los colegios lo han aceptado. Entonces, por un lado la secularización, por otro lado es la impotencia absoluta y total ante el Estado, y por otro lado es que hemos perdido totalmente el norte de lo que es una educación cristiana, ¿no? Quería incluir o iniciar el tema este que tú has tocado, de las leyes de identidad de género y demás, que en mi modesta opinión no han hecho más que empezar, como tú me decías, llevo empezando muchos años, pero bueno, a sonar más no han hecho más que empezar, y bueno, pues ya que ha salido el tema, pues ver un poco vuestra posición con estas magníficas y maravillosas leyes que nos vienen. Yo por mi parte, por ejemplo, que nos va a contar mucho más, pero en la parte que a mí me toca de jóvenes 17, 18 años, eso ya se ve venir hace tiempo. O sea, yo cuando decían, mira, el principal ataque que tiene el tema de la ideología de género, lo que tiene que destruir es la familia. Entonces, no es que se vende como en un feminismo radical, pero realmente el feminismo lo que busca, que es, vamos a buscar, la igualdad del hombre y la mujer. Es que la igualdad de género va mucho más allá. O sea, lo que pretende es convencernos de que no hay diferencia entre hombres y mujeres, que es un tema cultural. Entonces, bueno, pues con esto vamos a tener que lidiar, y en los jóvenes ya se va notando. O sea, esta gente se va encargando de que, bueno, pues cuando ya lo tengamos en el colegio será horrible, pero en los medios de comunicación, nos lo van metiendo inconscientemente, y si a nuestros hijos sí que los tenemos que ir explicando. O sea, cuando yo digo no tenemos que invadir tanto la intimidad como generar procesos, o sea, que tengan un espíritu crítico. Porque claro, yo veo en los jóvenes ya
Hablábamos antes también cuando decías en la comida, Teresa, que muchas veces intentamos transmitir nuestros modelos educativos tal cual están ahora nuestros hijos. Y eso es un proceso vivencial. O sea, hay cosas que no se aprenden hasta que las vas viviendo. Entonces, yo no puedo, es imposible que intente transmitir lo que yo veo de la ideología de género, de todo eso, a mis hijos de la misma forma que lo sé yo ahora. De entrada, porque ellos están viviendo desde pequeños una imagen totalmente distinta. Y por mucho que yo intente transmitir, no lo van a ver igual. Entonces, que van a aprender y que van a fuerza de estudiar, entender, sí, pero ahora mismo lo tienen metido en las entrañas, o sea, porque está en todos los medios de comunicación. Es decir, ahora en cualquier serie, en cualquier programa de televisión que se precie o que quiera tener audiencia, el guay de la serie es homosexual. El sacerdote es el que es un poco el carroñero de la serie, es todo así, y lo van tragando como normal, y lo van viendo normal. Entre los grupos de jóvenes es muy normal que tengan sus amigos con relaciones homosexuales, y además que los miremos con naturalidad y que los tratemos con naturalidad, ¿no? Yo no digo que no podamos, que no seamos caritativos, o sea, en ningún momento estoy diciendo que tengamos que tener enfrentamientos, pero no tragar con ruedas de molino. Lo que se está haciendo hoy en día entre los jóvenes es que lo normal es lo frecuente, y además, mientras no molestes a nadie, pues sí molestas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, que eso ya ha entrado, o sea, eso está fortísimo, y es impresionante cómo está metido que el tema de la identidad sexual es un tema cultural. Es decir, nos han educado así por eso, pero tú escoges el género que a ti te dé la gana. Es más, lo que nos invita la ideología de género es a que escojamos el género que queremos y que cambiemos si nos da la gana a lo largo de nuestra vida según nos convenga, ¿no? Es lo peor, es brutal. Entonces, claro, esta gente, pues las relaciones afectivas ahora mismo, incluso entre los jóvenes, son distintas, ¿no? Porque además la mujer ha perdido en muchos casos esa feminidad, y el hombre ha perdido en muchos casos esa masculinidad, ¿no? Porque lo que están haciendo ver es que esa igualdad entre hombres y mujeres lo que hacen es que no es vamos a intentar ser igual en derechos y deberes, fenomenal, pero no me digas que somos idénticos sexualmente. Pensamos distinto, es que sentimos distinto, pero científicamente está demostrado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver que científicamente es así. Entonces, lo que pasa que no hay cosa más imposible de dialogar con el tema de la ideología de género. O sea, no tiene demostraciones de nada. Si yo ahí quería quizás extenderme un poquito con un ejemplo de Cataluña. Antes Teresa ha comentado que los colegios, algunos de ellos, vaya, no todos, están muy preocupados por los rankings. También pasa a nivel político, como todo el mundo sabe, cada vez que se publican los informes PISA, pues también a nivel de toda España o a nivel autonómico, pues hay a veces preocupación, ¿no? Los informes PISA son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, no es PISA por la ciudad de Pisa, y ni por Trepicha, como dijo una vez una política de las Baleares, ¿no? Los informes Trepicha, dijo, los informes PISA. Bueno, pues en los informes PISA se hace público anualmente o cada 3 años un ranking por países, por comunidades autónomas, en caso de España, por regiones, tal. Bueno, entonces cuando salen esos informes suele luego llegar a los periódicos el titular tipo España empeora los informes PISA, o en las comunidades autónomas, pues en Cataluña, por ejemplo, pues Cataluña en los informes PISA está peor que Extremadura, ¡ah, horror! ¿No? Entonces, esto pasó hace unos años en Cataluña, entonces corrieron en Cataluña todos a hacer un gran pacto por la educación, es decir, por una vez se puso todos los sindicatos, todos los gobernantes, la oposición, políticos de todos los colores, sindicatos de profesores, etcétera, todo el mundo de acuerdo a que hay que llegar a un pacto por la educación para mejorar el nivel de la educación, porque no puede ser que salgamos mal en los informes PISA, tenemos que salir de los mejores. Vale. Entonces se inyectó un montón de dinero para crear un programa de mejora de la formación
y la innovación de la formación del profesorado, el MIF, mejora en la innovación de la formación inicial del profesorado. Es decir, vamos a ver cómo, vamos a gastar un montón de dinero para ver cómo se está formando a los futuros maestros en las universidades catalanas, qué podemos mejorar en esa formación de los futuros maestros, y así conseguiremos dentro de unos cuantos años que el sistema educativo catalán sea maravilloso, lo mejor posible. Bueno, hasta ahí, digo, bueno, pues no sé, parece una buena intención, ¿no? Entonces, en ese programa MIF, ese programa, allí en Cataluña, hay la manía ahora de usar siglas para todo, ¿no? Pues en este programa MIF se empezaron a abrir como varios grupos, ¿no?, de trabajo, ¿no? Pues un grupo de trabajo para el tema de los idiomas, de cómo mejorar el conocimiento del idioma del inglés, tal. Un grupo de trabajo para el tema, por ejemplo, de las prácticas que hacen los alumnos de magisterio en los colegios, a ver cómo se puede mejorar, tal. Y a alguien le dio por proponer que hubiera un grupo de trabajo dentro de este MIF para la perspectiva de género, para lo que no llaman ideología, llaman perspectiva de género. Bueno, entonces ha sido gran éxito, ¿no? Ya tenéis ahí a especialistas de todas las universidades estudiando a ver cómo podemos formar a los futuros maestros, no a los profesores de secundaria, a los maestros de infantil y de primaria, para que en su trabajo como maestros en el futuro transmitan la perspectiva de género. Es decir, que ya, digamos, ya no solo sea que vengan unos expertos, entre comillas, de la comunidad autónoma, o de la comunidad foral, o del ayuntamiento. No, es que los mismos maestros estén tan imbuidos de la perspectiva de género que toda la didáctica, todas las actividades, todo lo hagan ya de manera que igual que han aprendido todo lo demás que tienen que estudiar, que enseñar, también transversalmente transmitan toda esa perspectiva de género. Pero lo más divertido es que cuando se presentan las conclusiones de ese grupo de trabajo, o se van a presentar esas conclusiones, claro, en Cataluña ocurre que universidades todas, privadas y públicas, todas van a la una, ¿no? Entonces, si una universidad intentara desmarcarse, automáticamente, bueno, desaparecería del mapa, ¿no? Entonces hay que hacer, yo estoy en una universidad, hay que hacer como que estamos junto con todas y que estamos dentro de todos los órganos comunes, ¿no? Y que estamos todos tomando medidas. Luego en realidad, cuando toman una decisión unilateral, una de ellas, pues se pelean y se matan entre sí. Pero bueno, la cosa es que nuestra universidad, pues bueno, mandamos también a alguien nuestro a esa comisión para que, más que nada, nos dijera qué se estaba haciendo ahí. Mandamos a una psiquiatra experta en trastornos relacionados también con la identidad sexual, cosas así, y bueno, vino escandalizada, ¿no? Pero lo más divertido de esto es que cuando se decida en qué lugar se van a hacer ya públicas las conclusiones de ese grupo de trabajo, la universidad que se ofreció para hacer de sede, desde donde hacer la reunión general ya, exponer todas las conclusiones, pues fue la Universidad Ramon Llull, que es la universidad del obispado, es la universidad confesional, es de la que se ofreció a la primera de todos para decir, sí, encantados de participar en esto, y no solo eso, sino que nosotros pagaremos la fiesta, nosotros pagaremos el congreso, donde se expondrán todas las conclusiones, y es tremendo. O sea, ahí en Cataluña es tan a largo plazo el cálculo, de decir, ya no solo es vamos a hacer ahora por fuerza que en todos los colegios, no, porque eso podría provocar cierto rechazo, ¿no? Lo van a hacer de una manera mucho más sutil, más a largo plazo, mucho más sólida y muy difícil de contrarrestar, se va a poder como mucho en alguna universidad intentar pasar como de canto de esas exigencias, pero la verdad es que hay que echarse a temblar de cuál es la formación que van a recibir los futuros maestros durante los próximos años. Ahí, pues bueno, se puede ser más o menos pesimista, pero no se puede ser optimista. No sé si compartís. Sí, a mí me gustaría comentar un par de cosillas que han salido. Natalia ha comentado que ha desaparecido la feminidad. Y bueno, hemos estado toda la mañana oyendo hablar también de, distintos ponentes han hablado de la ausencia de padre también, ¿no? La ausencia de padre por un lado, y que además hace que la mujer haya tenido o ha querido, que no lo sé, que coger esferas como propias masculinas, ¿no?
con lo cual tiene una sobrecarga y una ansiedad también bastante fuerte. Siempre en las tutorías, supongo que podréis corroborarlo, se comenta que van más las madres, que los padres nunca están, que bueno, hay padres estupendos que bueno, muchas veces no pueden ir, bueno, no quiero cargarme a los padres, pues porque están trabajando, a lo mejor las madres tienen más disponibilidad de horario, pero bueno, lo que sí que la realidad es que hay un síndrome, que ya se empieza a hablar de síndrome, de padre ausente, no tanto física, que también, muchas veces la ausencia física no es querida, es simplemente porque lo impone así el horario laboral, sino desde el punto de vista emocional, cognitivo, incluso afectivo, ¿no? Y esto está creando hijos apátridas, dicen algunos psiquiatras, ¿no? Con esa falta de identificación masculina, ¿no? O sea, por un lado, la feminidad ha desaparecido y la masculinidad también, pero esto, y lo he recogido para intentar apostillarlo, es porque no es por casualidad, esto es una maniobra de la ideología de género, para hacernos creer que no hay sexos, que todo es una construcción cultural. Si lo hubiesen dicho así, todos hubiéramos pensado que estábamos locos, pero esta teoría empezó en el año 70 y pico. Aquí yo recogí el otro día mirando leyes, ¿no? De estas leyes que nos arrebatan la patria potestad y que nos imponen ideologías concretas. Me salió del 2001, estamos en el 16, en el 2001, legislatura del PP, 11 de mayo, Plan Integral contra la Violencia Doméstica. Ya ahí se estaba hablando de medidas que contengan una clara perspectiva de género. Los autores de esos manuales de educación afectiva y sexual, entonces, son las mismas que ha habido en las legislaturas siguientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo una ideología concreta la que ha acogido o ha sucumbido ante la ideología de género. Es que es un fenómeno global, de todos. Ahora mismo Cataluña, Navarra, Extremadura, País Vasco, Galicia, Murcia, Baleares, Canarias y Madrid, la de Madrid la más terrorífica, están con una ley obligatoria sobre, no sé cómo se llama la ley, pero bueno, es la que regula todo el tema de la transexualidad en los centros. Es una ley que pretende de alguna manera acomodar derechos a minorías, pero lo que está pretendiendo es destruir la familia natural, que tampoco es casualidad. O sea, el haberse cargado la feminidad y la masculinidad es una parte esencial de la ideología de género, que es como un gran pulpo con muchos brazos, muchos tentáculos, y que efectivamente no nos lo podían presentar de golpe, porque la gente se hubiese rebelado. Entonces lo que están haciendo es ir presentarlo poco a poco, la desaparición de la enseñanza diferenciada en España. Se debe a esto también. No nos interesa educar en la diferencia. Y educar en la diferencia previene patología. No lo digo yo, lo dicen los psiquiatras. Pero no nos interesa, porque esto va contra la ideología de género, ¿no? O sea, no es demostrar que el hombre y la mujer no existen, cada uno se construye como quiere, sino no solamente hay que cargarse el matrimonio, sino que hay que cargarse todas aquellas instituciones que se basan en la diferenciación sexual. Y ahí entra la feminidad, entra la masculinidad, entra la maternidad, ya lo hemos hablado antes, con toda la anticoncepción, contra la contracepción, contra el aborto, entra la paternidad. No es tampoco casualidad la disponibilidad laboral que tiene que haber para de repente cambiar una familia entera. Ahora trabajamos aquí, ahora trabajamos allá. No, todo está muy pensado y está todo enfocado a lo mismo. Está enfocado a destrozar la familia, ¿no? La filiación, el parentesco. Todo esto tiene que desaparecer. Entonces, cuando uno se mete a conocer un poquito la ideología de género, se da cuenta cómo van encajando todas las piezas. Y es un proyecto que viene de muy lejos. Cuando nos opusimos a Educación para la Ciudadanía y hubo esa, yo creo que por primera vez, una resistencia tan fuerte, ¿no?, en la sociedad civil en España, se nos llamó profetas de calamidades. Se ha hecho ver que ha desaparecido Educación para la Ciudadanía, pero no es verdad. Ha desaparecido como asignatura, pero está transversal. El peligro de la transversalidad. Todo está enfocado a la ideología de género, al vocabulario de género, ¿no? Y luego otra cosa que también quería comentar
es el tema de las bases científicas. Claro que no hay bases científicas, pero es que da igual, porque la ciencia ha sucumbido totalmente a la ideología. Entonces, por eso es tan difícil razonar con estas personas. A un convencido de la ideología de género no puedes ir con razonamientos, le da igual. Entonces, estamos viviendo un momento de una educación muy sentimental, la naturaleza también lo ha comentado Santiago esta mañana, ¿no? No existe la realidad, todo es pura construcción. Y estamos inmersos en esta filosofía, ¿no?, de construcciones. Hablando de lo que ha dicho Teresa ahora, mira, Manuel de Prada hace 2 años leí una cosa que era la nueva tiranía. Lo entendí aplicado a mi tierra, al País Vasco, pero para el resto decía, bueno, pues no sé. Y ahora lo entiendo. Decía que se estaba intentando destruir los contextos, o sea, las raíces más profundas de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué teníamos que destruir para destruir toda la interioridad de la persona? Pues una era la familia, otro era la escuela y Dios. Entonces, hay unos aspectos, cuando se metieron en el mundo cultural, eso les iba costando poco, el intentar quitar la figura de Dios resultaba más complicado, y destruir la familia les costaba una barbaridad, ¿no? Porque todos sentimos de forma muy clara esa tendencia natural, ¿no? Y decía, pero no se puede destruir esto si no metes ideología. Por eso, en el País Vasco, para hacerlo, muchas veces decía, ahí, ¿qué ideología? Los nacionalismos. Yo pues ahí en el resto, pues mira, ya nos están llegando de diferentes formas. La ideología de género, a mí me impactaba una frase que cogí el otro día que decían, insisten en la deconstrucción de la familia no solo porque según ellas esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural. Rechazan que haya algo natural, ¿no? Entonces, es la ley del absurdo. Entonces, consideran que es que ni la maternidad es natural a la mujer, porque además se tendría que dedicar al cuidado de sus hijos y eso lo hace desigual. O sea, es el absurdo, pero es muy complicado dialogar. Pero yo no soy pesimista con esto. Por ejemplo, a mí que me toca trabajar con tantos jóvenes, me impacta. Siempre pensamos que cualquier tiempo anterior fue mejor. Eso nos ha pasado, yo creo, que en todas las épocas de la historia. Pero nos encontramos con una juventud que tiene las características de la adolescencia. La juventud tiene una fuerza impresionante, hay gente fantástica y es lo que tenemos que formar, aunque sean grupos minúsculos, ¿no? Siempre ha pasado y yo creo que siempre pasará, y seguro que hay momentos que todavía son peores de lo que ahora nos parece esto. Entonces, hay que tirar de eso, hay que formar a todos esos jóvenes para que vayan contracorriente. Se van a encontrar con un mundo duro, un contexto externo mucho más duro que el nuestro todavía. Pero sí, yo sí que estoy un poquito esperanzada. No sé si un poco al hilo de lo que decís vosotras, como anécdota, vaya, hace 2 días al salir de la universidad vi que habían hecho una pintada enorme ahí en la puerta de la universidad y la pintada era, literalmente, se me quedó grabada, dice, tener un hijo es un acto egoísta. O sea, como para pintada sofisticada, quiero decir que se pasaban un rato pensando, y con letra buena y claro, y en castellano más, que me chocó, tener un hijo es un acto egoísta. Y yo supongo que es el mismo tipo de personal o de activista, pues como la portavoz de un partido político que el otro día en el Parlamento, en nombre de su grupo político, dijo, nosotras venimos aquí, nosotras, aunque había, digamos, representar su grupo político parlamentario, pero dice, nosotras venimos aquí dispuestos a pactar con no sé qué. Bueno, nosotras venimos dispuestos, ya no solo es que vayan contra la ciencia, se van contra la gramática. Por eso no se puede argumentar, no se puede razonar nada. Si tener un hijo es un acto egoísta y nosotras venimos dispuestos, entonces, en fin, nada más. Bueno, pues tener un hijo es un acto egoísta tampoco ha salido por casualidad, también es ideología de género, porque todos los que somos padres aquí, hemos tenido hijos en el colegio, seguimos con hijos en los colegios, habremos oído decir que el ideal es crear hijos autónomos. Yo me pongo enferma cada vez que lo oigo,
¿Por qué? Porque, bueno, pues vengo de una familia tradicional donde lo que nos habían enseñado es que lo ideal era ser personas con muchas relaciones, con unos vínculos fuertes de relación, ser personas sirviendo a los demás, ¿no? Ser personas precisamente entregadas, con compromiso, ¿no? Pues no, ahora el ideal es crear hijos autónomos. La autonomía entendida como liberación. Entonces, lógicamente, ¿cómo vas a tener un hijo? O sea, un hijo supone una entrega bárbara. Entonces, estos que piensan que tener un hijo es un acto egoísta es porque solo creen en el amor carnal, entonces no ven el más allá. Entonces, sí, claro que hay veces que uno tiene un hijo de manera egoísta, porque el hijo ahora no es un don, es un derecho que tienen los padres, derecho a tener hijos. Antes era al revés, los hijos tenían derecho a tener padres, ahora no. Por eso el padre tiene derecho a tener un hijo como quien tiene una mascota. De hecho, cómo se ha multiplicado la población de perros en Pamplona es una cosa increíble. O sea, hay muchísimos más perros que niños. Hay algunos que van con sus 3 niños de la mano y otros llevan 3 perros. Entonces dices, bueno, idea de autonomía, que no se quieren liar y total que se compran 3 perros. Que esto que sí, que estamos locos, que realmente estamos locos, pero bueno. Entonces, bueno, eso también es parte de la ideología de género, ¿no? Yo no soy nada optimista, como Natalia, quizás porque... no, tengo muchísima esperanza, pero no es una esperanza que me viene precisamente de la estructura social o de que veo a la juventud fantástica. Mi esperanza viene, pues, bueno, pues del sagrario. Y bueno, aquí sí que quiero contar una anécdota que no sé si es porque llevo tantos años dedicada a las cosas de la familia, pero que sí que realmente me ha dado esperanza, que me parece muy interesante. Que es que cuando se creó el Instituto Juan Pablo II, quizás lo hayan escuchado ya, el cardenal Cazfarra escribió Sor Lucía explicando que era el Instituto Juan Pablo II para la familia y el matrimonio y pidiéndole oraciones. Entonces Cazfarra nunca esperó una contestación de Sor Lucía, pero Sor Lucía contestó. Sor Lucía contestó y hace poco, relativamente poco, puede quizás un par de años, esa carta se publicó. Y Sor Lucía le decía al cardenal Cazfarra que, bueno, que por supuesto contara con sus oraciones, que le parecía interesantísimo la creación del instituto, donde han salido tantos, ¿no? Y tantos másteres y tantos matrimonios se han formado allí, y se ha publicado tanto, se han hecho tesis, pero que advertía que la Virgen había advertido que la última batalla era contra la familia. Pues yo creo que estamos en esta, porque más a fondo es que no se puede caer, ¿no? Pero con la esperanza de que también comentaba de que todos aquellos que trabajaran por la familia, es decir, todos aquellos que hacen familia, que procuran que sus familias sean sanas, ¿no? Todos los que educan en cristiano y todos los que se dedican de alguna manera a ayudar a las familias, pues de alguna manera pues que le dejan contenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la esperanza realmente la tenemos allí, pero visto alrededor, no sé si soy muy pesimista o no estoy tan en contacto con el mundo de la educación, pero bueno, lo que les digo a mis hijos es, chicos, hay que estar preparados al martirio, porque esto es que, o sea, no nos va a tocar quizás defender, no sé, que Dios es un neutrino, pero que nos va a tocar enfrentarnos al Estado, o sea, ya nos ha tocado. O sea, he tenido a mis hijos fuera de clase de 2 años, o sea, ya nos está tocando enfrentarnos al Estado. Entonces, claro, para esto hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar muy preparados. Y en este sentido veo que las familias, o incluso grupos, ¿no?, de familias o incluso movimientos dentro de la Iglesia, están mucho más allá que los propios centros, que siguen sin enterarse, preocupados por sus rankings, ¿no?, que siguen sin enterarse. Entonces no me da motivos de optimismo, aunque sí cierto motivo de esperanza en saber que vamos, ¿no?, por lo menos en la dirección correcta, ¿no?, de pelear por el tema de la familia. Sí, bueno, lo que nos gustaría, entiendo, que sería una llamada a las familias a que recuperemos esa labor educativa, que seamos conscientes de todo lo que se ha dicho aquí, que nuestra labor es muy importante, porque nuestros hijos se tienen que enfrentar con todo esto que estamos hablando.